Buenos días y buenas tardes. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy a este nuevo capítulo de diálogos sobre el futuro de la ciberseguridad que en conjunto HCBC y Metabase Q llevan a cabo con el objetivo de seguir protegiendo sus activos, sus perímetros, sus compañías. Y el día de hoy tenemos un capítulo muy especial en donde vamos a hablar de proteger el futuro de los servicios financieros, ATM Secure, que es uno de los vectores donde experimentamos mayor cantidad de actividad de intentos de intrusiones, y para lo cual el día de hoy tenemos a dos grandes expositores: Tania Rivera, quien es la jefa regional de canales digitales para la banca mayorista en HCBC Latam, quien tiene una extensa trayectoria en el sector financiero en diversas posiciones, desde el desarrollo comercial especializado en instituciones financieras, pero también en la construcción y desarrollo de sistemas operativos y procesos de operaciones, hasta una profunda experiencia en el mundo de la banca digital. Bienvenida, Tania. Y tenemos el gusto de tener a Roberto Carballo Ponce, que es actualmente el Chief Information Security Officer para Metabase Q, que cuenta también con una extensa trayectoria en el mundo de la ciberseguridad, con experiencia en contraofensiva, inteligencia de amenazas, respuesta a incidentes, seguridad de la información, etcétera, y en donde ha tenido la oportunidad de colaborar en diferentes instituciones del sector financiero en México, entre ellas Banorte, Santander, BBVA, y actualmente, como les decía, se desempeña como CISO en Metabase Q, y además de todo es un reconocido catedrático en materia de ciberseguridad. Entonces, tenemos panel de lujo, una temática muy relevante. Muchísimas gracias a todos por unirse y les cedo la palabra. Adelante, Roberto y Tania. Muchísimas Gracias, gracias. Carlos. Muchísimas gracias. Pues gracias a todos por acompañarnos el día de hoy. Como comentaba Carlos, hoy vamos a conocer los cajeros automáticos en el detrás de. Regularmente solo utilizamos el cajero automático, pero no vemos todo lo que sucede, la tecnología que está involucrada. Entonces, ya nos platicará Roberto, que es el experto. Hoy el contenido que tenemos es platicar un poco sobre tecnologías de autoservicio, cuáles son los modelos de riesgo, amenazas, controles, y por supuesto les agradecemos que nos compartan todas sus preguntas. Que nos compartan todas sus preguntas al respecto, inquietudes, las vamos a ir revisando. Adelante, Roberto. Claro que sí. Muchísimas gracias, Tania, Carlos. Y vaya, como acabas de comentar, Tania, pues hay un panorama de temas que ya tenemos sobre la mesa, pero antes de siquiera empezar a platicar cuáles pudieran ser los riesgos que ocurren en los canales de autoservicio, platiquemos qué es la tecnología de autoservicio de negocios. Me parece que es un punto de partida bueno. Para ello, usualmente cuando hablamos de la tecnología de autoservicios, que también se llama tecnología de servicios de negocios, básicamente son terminales que se implementan como una especie de canal, de tal manera que nos ayuda a realizar un caso de uso específico. Hay dos grandes generaciones históricamente. La primera yo creo que ya la conocemos, son tecnologías completamente mecánicas y muchas veces se llamarían standalone porque pues realmente no hay un punto central que las esté gestionando en tiempo real, sino que tendríamos que acudir a sitio para poder administrarlas y darles un mantenimiento. Y bueno, obviamente ya las tecnologías que predominan actualmente en esta arena del autoservicio, pues obviamente son electromecánicas. Pero bueno, ¿quién no nos hemos topado con un cajero, no, Tania? Hay de todo un poco. Por ejemplo, vamos a ver aquellos de asistencia, quizás en una plaza, para poder reconocer dónde está la tienda a la que queremos acudir, dónde está incluso el estacionamiento, e incluso, por qué no tener incluso ciertas nociones quizás de promociones, descuentos que pudiera haber, ¿no? Informativas puramente. Luego va a haber algunos de servicio. Yo creo que nos hemos llegado a topar quizás en sucursales, comercios, en los que pues quizás este kiosco de autoservicio nos puede llegar a dar el boleto de algún turno para poder esperar, quizás ya un producto o un servicio, como pudiera ocurrir en un aeropuerto cuando hacemos un check-in o entregamos las maletas. La También luz, por después, ejemplo, ¿no? Algunos de este tipo de servicios que manejamos. exacto. Vaya, no es una tecnología que es meramente bancaria, esa es la realidad. Pero bueno, ya después de eso empiezan a existir casos de uso que tienen que ver con lo financiero. Por ejemplo, hay comercios que suelen tener depositadores de tal manera que pueden tener un mejor flujo para poder tener ese dinero en sus cuentas rápidamente, al mismo tiempo que existen procesos de soporte para ir a recoger todo ese dinero.
Y bueno, por último están los cajeros automáticos, que es lo que nos atañe en esta conversación. Los cajeros automáticos, pues sí, son las máquinas de autoservicio que más tienen funcionalidades y que más han evolucionado en toda esta arena. Y vaya, pues vale solamente la pena revisar cuál es el historial de estas tecnologías. Prácticamente a inicios de los 70 empiezan a desplegarse en Estados Unidos, pero vaya, el primer punto de interés para aquellos que los despliegan, pues es básicamente la cobertura, que los usuarios los pudieran encontrar en una mayor cantidad de ubicaciones o que fueran ubicaciones preferentes. Posteriormente, después empezó a cambiar a un tema de enfoque de servicios, de solamente hacer la dispensa de efectivo. Bueno, a ver, espérame, también puedes hacer la contratación de créditos o incluso empezar a ver temas ya específicos, ¿no? Como tener integraciones hacia el mundo móvil. Y bueno, ya prácticamente nos encontramos del 2010 en delante con una generación que está orientada hacia la experiencia del usuario. Ya podemos estar haciendo pagos, no solamente en efectivo, sino con nuestros medios electrónicos. Podemos empezar a ver a que algunos han puesto autenticaciones biométricas, o sea, ya no necesariamente es llevar una tarjeta. Algunos ya te permiten incluso hacer transferencias. En la pandemia incluso hubo algunas tecnologías de autoservicio que nos ayudaban a hacer las sustituciones o cambios de tarjetas sin que necesariamente tuviéramos que tener una interacción humana. Entonces, vaya, la experiencia sigue creciendo. Vamos a ver de repente cajeros que nos permiten hacer retiro de criptodivisas o compra de criptodivisas. ¿Y por qué no? Pues obviamente vamos a ver más casos de uso incluso en la inclusión. Por ejemplo, el videoteller para que podamos tener un soporte de la persona o incluso por audio, ¿no? Para que sea un poquito más expedito y directo el contacto. Pero bien, Tania, usualmente queda la pregunta, ¿quién usualmente utiliza cajeros, no? Creo que al menos ya en el contexto financiero queda claro que suelen ser las instituciones financieras. Pero vaya, hay realmente dos grandes jugadores, ¿ok? Obviamente va a haber operadores que son instituciones financieras que directamente implementan y operan estas tecnologías, pero no quiere decir que siempre ellos van a estar detrás de ellas. Hay ocasiones en las que de repente queremos tener un modelo de negocio en el que queremos quizás tener cajeros remotos, como ocurre quizás en algunas zonas turísticas. Entonces, ¿qué pasaría muchas veces? Yo quizás como operador no tengo presencia en esa región, pero a través de un leaser, pues prácticamente es que me puede ayudar a implementar esos casos de uso en donde yo no tengo una actividad de implementación y operación directamente. Aquí es importante porque quien opera usualmente los cajeros es quien se lleva el riesgo de cualquier cosa que les llegue a suceder. Si es que alguien, pues de manera fortuita, choca con el cajero con su vehículo o incluso lo roba de manera deliberada. Pero bien, eso es básicamente la manera en la que existe un modelo de negocio, que es donde lo situamos. Y una vez más, por conveniencia, muchas veces un operador pues puede empezar a incluir otros terceros para precisamente seguir esa expansión de cobertura y experiencia al cliente. Pero bien, Tania, ¿qué más te puedo platicar antes de que pasemos al detalle fino? Esta tecnología pues tiene también un tipo de ciclo de vida, ¿no? Obviamente, de acuerdo a los modelos de negocio que nosotros queramos plantear, oye, ¿para qué vamos a poner estas máquinas? ¿Qué tipo de servicios le van a brindar al usuario en el presente, desde que las liberemos? Quizás hasta 10 años. Oye, puedo que yo tenga el kiosco, pero eventualmente va a haber cosas que yo le voy a empezar a habilitar para que tenga una mayor experiencia con los usuarios, ¿no? Por ejemplo, oye, pues es que tengo una proximidad para saber que se acerca alguien al kiosco. Oye, es que también quizás cosas como el estacionamiento, entre otras cosas, pues ya básicamente las puedes empezar a abordar a través de ellos y convertir el canal. Pero ahí ese es un primer Claro. punto. Las piezas se adquieren de acuerdo a los modelos de negocio que se quieren llevar a cabo. ¿Ok? Obviamente hay una Y como certificación de... platicábamos, ¿Mm? ay, perdón ahí, Roberto, y a lo mejor como platicábamos un poco esta parte de la estrategia de los dueños, sin llamarle instituciones financieras, bien lo decía, sino de los dueños de los cajeros automáticos en la versión que la querramos encontrar, cómo es que van a estar estableciendo este modelo de negocio dependiendo del servicio que estén ofreciendo y de las necesidades que estén viendo para sus usuarios, ¿no? Al final. Claro, no solamente necesidades en el presente, sino también a futuro. Es un canal que se va planeando para poder empezar a habilitar más funciones a través del tiempo. Vaya, obviamente, después de que sabemos que cuáles son las funciones que se deben de tener, pues hay un periodo, como cualquier otra tecnología, de certificar que esas funcionalidades están haciendo lo correcto y eventualmente, pues ya es un despliegue e implementación de estos nodos por todas partes. Después de que han sido implementados, pues obviamente tenemos que estar viendo su operación por la parte centralizada, de tal manera que veamos si hay algún tipo de falla, si requiere mantenimiento, dotaciones de efectivo o cuál sea el caso de uso.
Puede llegar a haber incidentes, como dijimos, desde accidentes que puede haber en algún sitio, cortes de luz e incluso también, ¿por qué no?, ataques y amenazas, que es parte de lo que vamos a platicar. Y finalmente, como cualquier otra tecnología, pues se puede llegar a disponer de ella, la retiramos, pero muchas veces como ocurre, oye, pues yo tengo laptops de la empresa, yo no las voy a utilizar porque ya las cambiamos, pero las vamos a borrar de manera segura y a veces hasta esos componentes se pueden vender ya limpios y reutilizables, ¿no? De forma segura. Pero ahí es a grosso modo Ya. qué es lo que hay. Obviamente nosotros vemos el cajero, pero detrás obviamente hay una serie de complejidades que no están tan fáciles de ver. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo estoy en un banco A y voy a utilizar el cajero de un banco B? Obviamente va a haber autorizaciones y formas en que los bancos se pueden comunicar sin que el usuario lo esté viendo, o incluso también para poder hacer pagos del saldo de la tarjeta o para poder hacer recarga de tiempo aire. Obviamente va a haber una conexión hacia otras cosas de servicios que básicamente nos van a ayudar a poder dar esa funcionalidad y poderla llevar a cabo sin que necesariamente le digamos, oye, usuario, ¿tú quieres que yo le vaya y consulte a tu banco para que de esa manera pueda sacar el dinero? Entonces, todo esto es un poquito más sencillo. Pero bien, Tania, ya hasta ahorita tenemos qué es la tecnología de autoservicio, de qué se trata, y como vimos, pues tiene matices como cualquier otra tecnología, tiene controles de cambios y tiene muchas otras consideraciones sobre cómo brindas el servicio, ¿no? Hasta se planifica. Pero bien, prácticamente hasta aquí tenemos. Igual y para poder aterrizar un poquito más sobre los temas de riesgos y amenazas. Hay dos grandes tipos, básicamente. Vamos a ver aquellos tipos de ataques o amenazas que vemos directamente en los cajeros, que tienen un efecto económico para el delincuente, que es inmediato. Por ejemplo, oye, pues es que yo me robo el efectivo directamente de las personas o trato de ver cómo abro la bóveda y accedo a ella, pues prácticamente el valor es inmediato. Y por otra parte también hay, digamos, ataques en los que el valor es posterior. Oye, pues está bien, no me voy a llevar el dinero, pero pues yo quisiera en algún momento comprometer datos financieros que quizás en algún punto del tiempo se van a vender y por ende pues el valor es posterior, no es inmediato al momento de cometer el ataque. Y bueno, prácticamente, independientemente de si su valor es inmediato o posterior, siempre hay que tener en cuenta que ocurren dos cosas, ¿no? El cómo. El qué tipo de fraude es, si hay algún tipo de fraude físico, que es creo que como usuarios los que más estamos familiarizados, o es lógico, es decir, trata de modificar la manera en la que el servicio es dado a través del cajero. Otra cosa puede ser que estos ataques pueden ser en línea, como ocurre con la gente que quiere robar el dinero, pues el cajero tiene que estar funcionando para que de esa manera lo puedan dispensar y así después atracar a las personas. Pero puede ser también fuera de línea, especialmente en aquellos ataques lógicos, es decir, que nosotros como administradores de las máquinas no vamos a verlas conectadas y pues hay alguien trabajando con ellas localmente en sitio. Pero bueno, esto es a grosso modo lo que tenemos de riesgos. Obviamente cada quien va estableciendo cuáles son los diferentes tipos de ataques. Pero bien, aquí vamos a practicar algunos, Tania. Yo creo que vamos a enfocarnos en tres tipos de ataques o abusos que se dan en la tecnología de autoservicio. Y de estos, pues prácticamente vamos a ir viendo desde aquellos que son más evidentes para el usuario y que lo ponen en riesgo su tarjeta, su dinero y sus datos. Y eventualmente vamos a ver otros que realmente el ataque lógico pues está dirigido más a afectar la institución que los esté operando. ¿Ok? Claro. Y aquí importante resaltar, Roberto, y que todos estemos al tanto, que hay algunos, como bien lo comentabas, que pudieran ser físicos y que podemos es, percibirlos o darnos cuenta que algo pudiera estar mal para reportarlo, para prevenir de cierta manera con nuestras acciones como usuarios. Hay algunos otros lógicos que no, pero los dueños de los cajeros automáticos de cualquier servicio que brinden, pues tienen constantes actualizaciones para justo estar mitigando este tipo de amenazas o riesgos que se puedan estar presentando y evitar que dañen indirectamente a sus usuarios, ¿no? Entonces, creo que esto que vamos a resaltar va a ser súper importante para saber qué controles nosotros como usuarios podemos identificar y mitigar cualquier impacto al servicio que las instituciones nos brindan. Vamos a verlos a detalle. Yo creo que muchos de los ejemplos iniciales pues van a ser fáciles de identificarlos en la vida común, pero pensemos en el robo de efectivo. Oye, es que en algún momento alguien hace algo para que a la vista del usuario parezca que el cajero no está entregándome el dinero. Sin embargo, ya cuando el usuario pues ya se va decepcionado y se va a reportar a algún lugar que ocurrió esta falla, pues ya llega el estafador y pues básicamente quita cualquier trampa para que básicamente pueda hacer el retiro físico de ese efectivo que ahí está presente.
Entonces, sí, obviamente sí hay controles. Los cajeros, pues siempre los vamos a ver que hacen sonidos y movimientos de la escotilla. Si obviamente esa escotilla no se mueve, pues yo como administrador, operador de estas máquinas, pues algo me resultaría raro. Lo mismo con los errores que llegasen a presentarse, ¿no? No solamente es que no se haya abierto correctamente, sino que este significa un posible abuso, ¿no? Y obviamente pues hay algunas cosas que se pueden hacer, ¿no? Para precisamente evitar que eso ocurra. Pero bien, estas como usuarios yo creo que es muy fáciles. Muchas veces las vamos a ver como placas que dices, oye, hay algo sobrepuesto como con un adhesivo y no, pues pareciera que sí es la escotilla del dinero, pero no es. Realmente es algo que está sobrepuesto que me va a impedir tomar los valores que me va a presentar el cajero. Y a veces dices, bueno, están las placas, pero hay veces que son cosas un poco más rudimentarias. En las placas como estas, pues vamos a empezar a ver que va a haber adhesivos, cosas raras que no cuadran en el cajero. Pero ¿qué pasa si en vez de una placa me ponen un tornillo? Obviamente este me va a saltar a la vista, ¿no? De que, oye, pues por algo no va a abrir y tiene que ser por esta pieza extraña que tiene ahí colocada como botón, ¿no? Entonces puede ocurrir incluso en depositadores, poco común en la región, pero puede ser. Ahora imaginemos que no solamente existen estas trampas sobrepuestas para que uno crea que no sale el efectivo, puede haber algunas que el maloso use el cajero, pone algo que no permite que el efectivo salga, al mismo tiempo que cuando el cajero lo quiere regresar hacia la bóveda, pues es capturado como un tenedor inverso. ¿Qué sucedería después de que la persona que intenta hacer un retiro no ve el dinero? Pues ya irse y eventualmente pues alguien trata de recuperar estas garras, ¿no? Pero bueno, estos son los Claro. tipos de cosas que veríamos del lado de un delincuente que trata de llevarse el dinero, Tania. ¿Qué te parece? Y, y también, Roberto, yo creo que comentarles a todos, no es que debemos llegar a cualquier cajero automático o a cualquier cajero de servicios o depositador con una lupa tratando de encontrar como dónde está el punto que pudiese llegar a tener algún error, porque como bien tú comentabas, son cosas que saltan a la vista y que de inmediato nos podemos percatar de que algo raro está con ese cajero y entonces sí reportarlo, claramente no utilizarlo, pero reportarlo y creo que es algo bien importante, ¿no? Porque regularmente no lo tomamos en cuenta. Es como, pues, ¿quién sabe qué pasó? No me dio el dinero, pero, por ejemplo, se quedó ahí atascado el efectivo o cuando depositaste tal vez pareciera que no lo tomó, ¿no? Por ejemplo. Entonces, creo que son ese tipo de cosas que podemos identificar, como bien decías, en nuestro día a día y levantar la mano para poder reportarlo. Claro, y además, digo, es algo que creo que gran parte de los usuarios, pues vamos a utilizar cajeros que ya tenemos en nuestro rumbo, cerca del domicilio. Entonces, realmente notar que existe una diferencia, ¿no? Oye, pues es Claro, que yo nunca veo que el cajero pues tenga estos brillos, ni estos polvos de adhesivos, ni tampoco que huela a químicos como presentan este tipo de sustancias. Entonces, pues es obvio que va a haber muchas diferencias que el usuario no solamente va a poder observar, sino también el resto de sentidos ayuda a que podamos ver esas diferencias que son bastante atípicas. Pero bien, vamos a ver otro que yo creo que son muy conocidos por las cosas de noticias, el mundo del carding. Como dije, hay ataques que tienen un valor posterior y este es uno de esos. Usualmente el malo trata de o robarnos la tarjeta, en el peor de los casos, o incluso tratar de comprometer los datos de las transacciones o incluso el NIP de la tarjeta, de tal manera que eso eventualmente le sirva a un defraudador para poder reproducir las tarjetas. Esto obviamente no es fácil, ya gran parte de las tarjetas son de chip y pues obviamente pues los defraudadores dependen de errores de las implementaciones más que de la naturaleza de la operación, que es difícil de abusar de ella. Pero bueno, yo creo que hay muchos controles donde te puedes dar cuenta. Uno como usuario, no sé si has visto, Tania, que cuando ingresas la tarjeta al cajero, parece que empieza a ingresar lentamente y como si temblara o brincara la tarjeta. O lo mismo cuando sale la tarjeta y se te va a claro, devolver. Un claro. movimiento extraño. Eso es a lo que le llamamos jittering y es básicamente para que en caso alguien le ponga algo a la lectora de tarjeta que trate de comprometer esos datos, pues ese bailoteo dificulte la lectura y por ende al momento de capturar algo, pues sea pura basura, ¿no? Algo que no le sirva al defraudador. Lo mismo el ruido blanco y cualquier otro tipo de elemento que básicamente prevenga que lo tengamos por ahí a la vista, ¿no? Pero bien, vamos a pensar en muchos ejemplos históricos. No sé si te acuerdas que antes en muchos lugares de cajeros pues nos pedían como alguna tarjeta o algo para saber que éramos usuarios del banco. Pues eso no es necesario, Así eso es. ya prácticamente sea o no de tu institución lo puedes usar. Entonces, este tipo de prácticas es mala porque al final del día estás poniendo en contacto a la tarjeta con un elemento que pues ya prácticamente no se utiliza, ¿no?
Esto ya sería extraño, pero hay defraudadores que quieren intentar poner este tipo de elementos, o porque puede ser para entrar o para salir del lugar incluso, ¿no? Pensemos en otros casos, ¿no? Que yo creo que este es muy común también en de noticia, ¿no? Oye, pues es que hay alguien, un buen samaritano que parece que me quiere Claro. ayudar a decirme, es que no funciona el cajero, oye, es que tienes que limpiar la tarjeta, mira, te ayudo, y donde pues no te das cuenta te está cambiando la tarjeta. Va a haber otra persona más que pudiera ser el observador casual que está viendo donde digitas el NIP en la tarjeta incorrecta, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Pues al final solo contactar con el otro estafador que se lleva la tarjeta para precisamente pues, utilizar tu tarjeta de manera equivocada, ¿no? Puede haber de varios, ¿no? Tanto los que tallan la tarjeta, pero también puede haber otros diferentes. Por ejemplo, ¿qué pasa si la tarjeta nunca sale del cajero, como lo decíamos del dinero, ¿no? Puede haber trampas de esa naturaleza, que al final es alguien puso algún mecanismo, aunque parezca muy hechizo, para impedir que esa tarjeta salga y que de alguna manera nosotros pues ya eventualmente nos la roben. Es muy difícil tener esto, ya hay muchos mecanismos que lo detectan, pero vaya, no está de más saber qué puede llegar a suceder. E incluso otros mecanismos más burdos. No pensemos en una traba metálica, pudiera ser incluso a lo que le llaman un bucle libanés, pues es realmente un estambre con algún adhesivo, que una vez más, el riesgo del delincuente es incluso que esta lectora de tarjetas quede inoperable, porque está trabada, no va a poder consumir la tarjeta en la mayor parte de casos. Como dije, no solamente es que yo me lleve la tarjeta, en algunos casos, pudiera ser también que yo necesite llevarme el NIP. Si ese NIP yo lo requiero, pues, ¿qué pasa si no tengo a la personita malvada ahí viendo lo que yo digito, ¿no? Puede ser incluso algo sobrepuesto, ¿no? Entonces, sea el NIP o incluso toda la fase, esta parte, pues algo sobrepuesto que tome nuestro NIP, pues eso es importante porque al final es parte de los secretos que se ocupan para poder llevar a cabo cualquier fraude, ¿no? Con esa tarjeta. Lo mismo pasa con cualquier otra modificación subyacente, pero esta es muy rara de ver porque realmente vamos a ver vandalismos y otras cosas muy fáciles de poder observar que nos van a decir ni utilices ese cajero, ¿no? Es muy raro, esto ya realmente hace más de una década no ocurre por las tecnologías, pero vaya, para que sepamos que este tipo de vandalismos no son atípicos ni tampoco son algo fortuito, o sea, realmente están dirigidos a exponer cables, ¿no? Como dijimos, no todo es que una persona trate de ver el NIP a través de este tipo de máquinas. Hay veces que nos ponen hasta cámaras, ¿no? Todo el cubículo tiene algunas cosas que nos ayudan a tener iluminación adecuada para que el usuario pueda utilizarlo. Pero ¿qué pasa si algunas de estas pudieran tener alguna cámara sobrepuesta? A veces puede llegar a ocurrir. ¿Y por qué no? Hay veces hasta elementos que ni siquiera son parte del cubículo. Por ejemplo, alguna cámara por ahí de incendios, bueno, algún detector de humo, incendios que pues no sea real, que realmente sea para poder tratar de capturar el NIP, o incluso cualquier otro objeto como extensiones y demás. Esto siempre lo vamos a ver por el particular hoyito de la cámara. Y el secreto de estos, pues es que el delincuente necesita orientarlos a la vista del pinpad. Obviamente es ahí donde todos estos protectores de privacidad al momento de ingresar el NIP hacen el control efectivo para que el usuario no tenga que estar revelando su NIP a nadie, ¿no? Pero bien, hasta el momento ya platicamos un poco del robo de tarjeta, cómo se obtiene el NIP, pero también se puede ver la parte de las lectoras de cómo pudieran llegar a modificarse algunas cosas, de tal manera que también tenemos algo que el famoso clonador, ¿no? Por ejemplo, estos serían de los de tipo sobrepuestos en los que pues el malo nunca tocó la lectora, pero nos dejó algo encima y ahí como dijimos, Tania, pues es muy obvio, ¿no? Cambian los colores del cajero, de tener un gris acá es oscura la pieza. Obviamente vamos a ver adhesivos, entre otras cosas que son muy evidentes para quien utilice el cajero de manera concurrente, ¿no? Otras pudieran ser incluso en la garganta de la lectora, el segundo tipo. Estas pues Oye, también. Roberto, A ver, Tania, ¿sí? perdóname, nada más ahí quería apuntar. Parecieran ser muy evidentes, pero luego, justo, y este es el trabajo de los defraudadores, de hacer que las cosas en la premura de que estamos solicitando, queriendo la información y demás, pues para nosotros no sea tan evidente, ¿no? Y entonces caemos, ingresamos nuestra tarjeta, no nos percatamos, entonces por eso sí es importante rejarlo para que todos conozcamos estos datos y primero Claro. revisemos o Aquí analicemos realmente antes de en actuar, estos ¿no? segundos tipos vamos a ver de, oye, pues es que estoy viendo cosas que no se ajustan geométricamente en la lectora, ¿no? Aquí realmente es algo que está a la par prácticamente de la primera cabeza lectora.
Pero bien, esto ya casi no lo vemos, especialmente porque gran parte del mundo ya no opera con bandas lectoras de magnéticas, ahora son de chip. Pero bien, como dijiste, Tania, a veces es difícil poder identificar que hay alguna modificación, especialmente si esta no está a la vista o sobrepuesta, o en este caso sobre la garganta de la lectora. Por ejemplo, en estos casos de los skimmers o clonadores de inserción profunda, al menos para que nos demos una idea, este sería, digamos, la altura en la que veríamos el ejemplo previo, ¿no? A este punto donde veríamos la primera cabeza. Pero ¿qué pasa? Este ya se encuentra muy atrás, este sería de inserción profunda. Entonces es curioso, no logra alcanzar a leer toda la banda magnética, pero el delincuente pues ya tiene un conocimiento técnico que una parte restante, hasta un 30%, lo puede reproducir ya por estándar, básicamente. Entonces son lectores un poco más difíciles de detectar para el usuario, obviamente, pero al mismo tiempo representan un reto para los delincuentes. Al momento de instalar esto equivocadamente, dejas de poder ingresar una tarjeta como usuario y por ende, pues es dinero perdido para el delincuente. ¿Cómo recuperas algo que ya le metiste físicamente en una lectora, no? Obviamente, pues los dedos no son la herramienta. Pero bien, otro pudiera ser incluso, como dijimos, los de lectura de chip. Estos también han existido, sin embargo, pues no son del todo efectivos. Y como dijimos, suelen ser herramientas que tienen que estar permanentemente instaladas. Si el delincuente las pone mal, pues prácticamente no va a dejar el cajero operando, no va a aceptar ninguna tarjeta, ¿no? Lo mismo pasa con lo que decíamos del PINPAD. De repente el malo quiere hacerle lo que parece un vandalismo al cajero, como quemarle una parte, perforarle otra, pero al final lo que quiere es tratar de llegar a los componentes de la lectora de tarjetas, ¿no? Como en este caso de, oye, pues déjame lo perforo, modifico cables y hago otras cosas raras y vuelvo a poner algo como un sticker o cualquier otra cosa sobrepuesta que parezca que nada sucedió ahí, ¿no? Pero pues esto es muy fácil de poder identificar. Como dije, cambian los colores hasta de los plásticos. Eso pues no ocurre en ningún lugar, ¿no? Pero bien, no solamente son las lectoras, hay veces que hasta el canal de comunicación, esto no es normal, obviamente, pero pues si hay alguien que no Claro, protege la información del meramente cajero. la imagen del cajero, ¿no? La altera. Ajá, correcto. Entonces, esta parte de la comunicación, pues si tenemos cables expuestos, no tenemos una buena estandarización y encima también en nuestra parte técnica no transmitimos las cosas en forma protegida, un canal de encripción, pues realmente vamos a empezar a ver este tipo de cajas que pues no son normal. Básicamente la industria tiene estándares para atender este tipo de cuestiones. Pero bien, vamos a pensar en los malos también. Muchas veces dijimos que cuando instalaban algo incorrectamente, pues el cajero no nos va a aceptar la tarjeta. Pero ¿qué pasa también si el malo dice, bueno, pues yo tengo dinero, pero no para tener 5 clonadoras, ¿no? Más bien me alcanza una. Oye, pero pues ¿cómo puedo sacarle ese máximo provecho, ¿no? A pesar de que solo sea un aparato para hacer esto. Pues muchas veces lo que hacen es cortar tarjetas y pues de esa manera ya no pueden salir del cajero, pero vaya, dirigen a que el usuario utilice el cajero con una mayor probabilidad que tiene algo comprometido. Entonces, esto también pudiera ser una manera en la que, oye, el cajero yo lo veo encendido, pero no me está aceptando mi tarjeta. Esto ya pudiera ser incluso un vandalismo, ¿no? En algunos casos. Pero bien, esto al menos nos da como un pie para poder entender qué cosas tienen sus recursos un delincuente, un estafador, para empezar a hacer estas cosas. Pero bien, Tania, no sé si hasta aquí veas algo interesante antes de que veamos otro capítulo más de abuso sobre autoservicio. Muchísimas gracias, Roberto. Y no sé si por ahí me escuchas bien. Estoy creo que teniendo ahí un poquito de problema con la conexión. Sí, te escucho bien. Igual y así dejamos la cámara para que se ¿Sí me aproveche mejor el escuchas? ancho de banda. Ah, perfectísimo. Perfecto. Ok, Vamos a ver otro pues tipo de bueno, yo abusos. creo que Adelante, animar a la adelante. audiencia a que pueda dejarnos perdóname, yo decía animar a la audiencia que pueda dejarnos sus preguntas, cualquier consulta que tengan de estos escenarios que hemos visto hasta ahora, como bien dices, estamos viendo eh, esta parte del cardigan, pero hay otras opciones y también vamos a ver escenarios, mejor dicho, y también vamos a ver controles, entonces invitarlos a que dejen sus preguntas que vamos a estar revisando más adelante. Claro, excelente. Pues sí, si esta conversación abre para que podamos tener algunas preguntas en unos momentos y atenderlas, más que excelente. Vamos a ver el siguiente, jackpotting.
Como dije, hay ataques o abusos que están dirigidos a comprometer al usuario, en los dineros que tratan de sacar o incluso la información con la que transaccionan. Pero hay otros que son, como dijimos, valor inmediato y realmente el afectado pues sigue siendo quien está operando los cajeros, dado que pues empieza a dispensar de forma no autorizada. Aquí básicamente hay diferentes puntos en los que se puede llegar a comprometer para llegar a este mismo efecto de controlar las dispensas o modificarlas de forma no autorizada. Pero bien, pensemos que el escenario es algo como lo que estamos viendo. Oye, pues es que yo tengo una dispensadora y básicamente la voy a conectar a otra máquina o bien a la máquina en la que ya está conectada, pues le voy a modificar algunas cosas, como pudiera ser el disco duro, entre otros componentes importantes. Entonces, normalmente ese es el efecto, que la persona que quiere usar el dispensador de forma abusiva lo haga fuera de línea y prácticamente con esto pues pueda hacer una dispensa inmediata de efectivo. Aquí no es tan normal, básicamente, ahorita explicamos un poquito más en las conclusiones, pero vaya, es muy similar a lo que platicábamos hace un momento con la lectora de tarjetas o el PINPAD. Vamos a empezar a ver cierto tipo de vandalismos que no son tan habituales. Estos tratan de exponer componentes. Y no solo eso, vamos a ver que incluso, pues también vamos a poder ver algunas cosas como este tipo de cables, que dependiendo la tecnología, oye, pues es que no utilizo USBs, entonces necesito algunos cables convertidores que eventualmente le van a dar la posibilidad de poder conectar y tratar de controlar ese periférico, ¿no? Lo mismo este caso, que quizás es en otra parte del mundo donde vemos los cajeros empotrados o en pared. Oye, pues alguien hizo una perforación, pero era realmente para poder exponer algo del CPU y eventualmente clavar algo con una varilla, como pudiera ser una memoria, un cable de red, ¿no? Y la última dijimos, bueno, pues es que no solamente es el CPU, ¿no? Y que yo exponga los componentes con perforaciones. En otros casos pudiera ser lo mismo que vimos hace un momento para poder capturar los datos en la red, pero pues qué tal si parte de esa lógica de poder dispensar o de decir, dale de estos 100 pesos 30 billetes de 500. Si eso es modificado, pues es obvio que el efecto se va a ver al momento en que reciba el dinero a alguien. Pero bien, todo este tipo de cosas es un poco difícil de poder verlas en campo, es incluso ya menos probable. Quizás entramos antes de ver preguntas, Tania, algunos temas de controles que son interesantes. El primero, quizás viendo la parte de la industria, ¿no? Y los fabricantes, ya todos los diseños de hardware que hemos visto dentro de cajeros han tendido a tener una reducción en sus componentes. Es decir, oye, pues es que estas cosas que yo vería quizás como en una computadora de casa, que aquí está como un jumper para resetear el motherboard, ¿no? O quitarle las claves o la batería donde almacena algunas cosas. No, eso ya no existe. Entonces, lo mismo si teníamos algún lugar para debuguear componentes, estos también, o sea, ya prácticamente ya están eliminados de los componentes finales de producción o de plano tienen algún bloqueo o restricción física, como pudiera ser goteo, ¿no? Obviamente también hay una estandarización muy, muy grande a nivel global, no solo de los fabricantes, prácticamente ya de todos los que pudieran estar alrededor en el ecosistema, de tal manera que, oye, pues prácticamente ya todas las formas de poder monitorizarlos, de conocer los errores que pudiera producir un fabricante y otro, ya están bastante homologados, por lo cual la forma de poder determinar qué le pasa a uno de estos nodos, pues ya está bastante claro en muchos de los procesos que hereda la operación. También prácticamente hay una mayor recolección de los datos que produce el cajero, tanto en su operación diaria de sus periféricos como la analítica del uso de los usuarios mismos, ¿no? Entonces prácticamente es ahí donde podemos ver más detalles que nos ayudan a poder tener una mejor visita a los cajeros para mantenimiento, a tener mejores rondines y obviamente a poder detectar desviaciones, a pesar que en algunos casos no se estén reportando directamente por los usuarios o por alguien de la policía, ¿no? Y bueno, pues prácticamente toda esa recolección de información, pues como dije, nos da una mejor forma de poder tomar la analítica para toma de decisiones. Y bueno, la otra parte, ¿no? Esto es ya desde la perspectiva de quienes cometen este tipo de abusos o ataques. Obviamente que vamos a ver que a través de la CNBB existe un reporteo directamente para poder saber, ¿no? Qué tipo de operadores de cajeros han tenido incidentes y físicos o lógicos. Entonces, prácticamente entre los reportes en los que vemos ya un reporte de estos incidentes físicos o lógicos, pues prácticamente hay un aumento en el tiempo. Pudieran pasar incluso hasta 9 meses o más para que veamos que alguien está reportando una campaña de esta naturaleza.
La otra también es en tiempos de respuesta. Ya no es de, oye, pues ya empezaron a hacer algo raro. O sea, más bien ya sabemos que algo atípico está sucediendo. El canal de comunicación está bien, si hay luz en el lugar, o sea, alguien está manipulando estos elementos. Entonces ya los tiempos de respuesta o incluso de retirar valores o dotar justo, pues ya se tienen mejor entendidos en los negocios. Es mucho más fácil poder atender esto sin que básicamente te estén tomando varios cajeros para este tipo de casos. Lo mismo en los costos de impacto, como dije, oye, pues antes tú veías que se lograba encontrar una vulnerabilidad y los malos la aprovechaban lo más posible, entonces ya veías prácticamente un número de nodos afectados. Ahora uno ya es bastante, o sea, ya el tiempo de respuesta que se tiene en las instituciones es tal que pues prácticamente ya dejan bloqueados los caminos de ataque para los atacantes en muchos casos. Y lo mismo para los temas de exposición. Si alguien va a sitio a hacerle algo al cajero, en la vieja escuela, llámese en la década pasada, pues hablábamos de un ataques hasta de 20, 30 minutos. Ahora el malo se va a tener que exponer si es que llega a tener una forma de poder hacer esto hasta 1 o 2 horas y pues obviamente eso es un mayor riesgo para poder hacer esto. Obviamente, pues dicho esto, la tendencia está a la baja. Como dije, muchos de estos delitos, como las tarjetas, las bandas magnéticas, pues ya no son tecnologías que se estén utilizando actualmente en mayor parte del mundo. Pero bien, Tania, al igual tenemos algunos tips para los usuarios, motivándolos un poquito a que nos vayan enviando sus preguntas. Y el primero va muy en función de lo que tú comentas. Todos los canales obtienen algo para que yo pueda ingresar a ellos e interactuar, ¿no? Y hacer uso de servicios financieros. Por ejemplo, en la banca por internet, pues voy a tener un usuario y una contraseña, ¿no? Esas pues no las voy a compartir con nadie. Y lo mismo para los cajeros. Aquí lo que tenemos son elementos como tarjetas, como NIPS o incluso también en las aplicaciones móviles, pues ya también suele ser un medio para poder hacer retiros sin tarjeta en el cajero. Entonces, todos estos elementos que tenemos como usuarios finales para poder interactuar con los servicios financieros, pues esos son temas personales e intransferibles, ¿no? Esos no los debemos de compartir con nadie. Obviamente también hay que estar muy conscientes de los servicios financieros que usamos, ¿no? No solamente hay retiros y consultas de saldo, hay también contrataciones de préstamos y otras tantas cosas más. Entonces, uno como usuario debe de estar consciente de las operaciones que ha realizado, monitorearlas e incluso tener presentes cuáles son los canales como la banca por internet, móvil o incluso telefónica para poder tener pues, un seguimiento de las operaciones, incluso poder detectar aquellas que son anómalas. Y lo más importante, todas aquellas anomalías que vemos en nuestros estados de cuenta, en las operaciones de contrataciones de servicios y créditos, y obviamente, ¿no? Aquellas anomalías que vemos en sucursales, en cajeros, pues son cosas que hay que reportar en algún momento hacia la institución que nos está dando el servicio para que de esa manera se pueda tomar las cartas en el asunto. No sé, Tania, ¿tú cómo verías estos tips de usuario? ¿Crees que nos puedan ayudar a prevenir situaciones? Yo creo que muy bueno, Roberto. Y otra cosa, creo que todos los que estamos ahora acá en esta sesión y toda la audiencia, no me dejarán mentir, pero creo que ahora que cuando vayamos a un cajero automático, lo primero que haremos es revisar de manera periférica el, el, el cajero para identificar o para ver si vemos algo. Tal vez antes no lo hacíamos de manera recurrente o llegabas, disponías o lo que tendrías que hacer, pagar el servicio demás, pero ahora me parece que después de esta sesión seremos un poquito más analíticos, más observadores, que eso nos va a ayudar muchísimo más, pues para poder reportar y para poder prevenir cualquier situación que afecte pues nuestras finanzas, ¿no? Claro. Y bien, digo, en la medida que todos reportamos las anomalías que detectamos, pues es un poco más fácil de, como dije, darles una atención, poder corregir cualquier situación que sea de riesgo para los usuarios, como también para las instituciones. Pero bien, pues híjole, Tani, estamos prácticamente Sobre cercanos al tiempo. momento, Ya sé. pero vaya, Vamos a pedirles a la audiencia que nos ayuden a sumar más preguntas. Anímense. La realidad es que, como bien comentaba Roberto, hay muchos escenarios o muchos tipos de ataque que no son perceptibles, pero hay algunos otros que para nosotros en el día a día como usuarios nos pueden ayudar. Y entonces vamos a arrancar con alguna de las preguntas que ya tenemos por acá, Roberto. Me parece la vamos a relacionar con esta parte que veíamos de los controles y creo que la contestaste de cierta manera, pero vamos a mencionarla y comentan, ujú. ¿se podría decir que entre más nuevo es el modelo del cajero, es mayor la seguridad? Es decir, reducen los riesgos de que se implementen dispositivos.
Híjole, mira, igual y para responder esa pregunta, es que un cajero no es como una computadora, como una laptop o un servidor, es otro tipo de activo tecnológico. Realmente, cuando hablamos de laptops, servidores y todo esto, pues hablamos de una protección tradicional de endpoint, ¿no? Como el antivirus, tu EDR y demás. Pero cuando hablamos de cajeros, pues estamos hablando que a pesar de que hay alguien monitorizando, hay variables que pueden dejar las cosas del canal de comunicación, electricidad y demás cosas que no permiten monitorizarlo. Dicho esto, esa naturaleza de que no hay una tensión en sitio para poder vigilar el canal hace que la aproximación sea diferente y es lo mínimo que debe de funcionar para que el cajero esté operando. Quiere decir que si tú quieres introducir una memoria, un componente, pues este no se va a cargar porque no es Claro. parte de sus ejecuciones. Y lo mismo cualquier tipo de binario, cosa que no sea del cajero, mientras no esté reconocida por la organización como algo que está permitido, pues no puede funcionar. O sea, no, ni siquiera hay una conexión a Internet como tal directa, ¿no? Entonces yo diría que sí, definitivamente es diferente la aproximación. Y bueno, la otra, quizás la parte de la tecnología de autoservicio, pues es tecnología que va a durar de 10 hasta 15 años, dependiendo del caso de uso. Entonces, hay muchas de estas mejoras tecnológicas que no se van necesariamente adoptando. Sin embargo, como dije, la aproximación para poder protegerlo, pues es la menor ejecución posible, lo mínimo indispensable. Entonces, bajo ese principio, no, realmente no tiene que ver si es más nuevo o no el modelo. ¿Ok? Ya, ok. Y creo que también un punto importante y lo que platicábamos al inicio, estamos viendo diferentes escenarios y demás y cómo controles que como usuarios podemos hacer, pero también que las instituciones dueñas de los cajeros implementan para prevenir este tipo de situaciones, ¿no? Independientemente si el cajero es para una institución financiera o una institución de servicios. Ok. Muy bien. Ok, nos Claro. vamos a otra. Dice, ¿las empresas de valores hacen alguna revisión de seguridad para detectar estos artefactos al momento de dotar los cajeros? Claro, diferentes. Digo, alguien que va a ir a dotar básicamente es quien tiene el rol de poder abrir y cerrar la bóveda, ¿no? Pero no solo eso, también contabilizar los valores. Entonces, parte de las anomalías que ven es, oye, pues desde que antes que vaya a abrir la bóveda hay algo extraño, hay algo atípico. Cuando ven el efectivo es, oye, pues estoy haciendo un corte físico, ¿hay diferencias? Y pues obviamente, ¿no? En lo que están viendo el cajero también suele haber un checklist de inspección. Entonces, obviamente, cualquier tema de vandalismos, aunque no sean perforaciones, llámese que alguien llegó con una laca y lo pintó, todo eso se va reportando también por empresas de traslados de valores. Eso sí es parte de la rutina de operación. Pero vaya, no solamente están ellos, también hay rondines que revisan este tipo de aspectos físicos, entre otros factores más que están en la operación. Pero vaya, por esa parte sí es habitual que una ETB o CTB lo haga, ¿va? Ok, perfectísimo. Hay una más donde dice, si descargo el WhatsApp en mi laptop, ¿puede ser un factor para verse comprometida la seguridad en mis cuentas de banco? Bueno, creo A que ver, es este que aquí puede está ser de algún otro interesante. tema, pero está interesante la pregunta. No, o sea, es que piensa que hay organizaciones en las que, oye, pues todos podemos utilizar WhatsApp en la computadora del trabajo, ¿no? Y vaya, al momento en que tenemos una aplicación permitida que nos habilita la comunicación al exterior, pues es un medio para poder recibir archivos que pudieran poner en peligro nuestro equipo de cómputo. Al momento en que se compromete nuestro equipo de cómputo, pues sí, o sea, realmente el malo ya pudiera llegar a tener pues captura de las teclas que estamos teniendo al interactuar con los sitios web, especialmente con la banca. Obviamente por ahí va la contraseña, entre otras cosas más. Entonces, prácticamente sí pudieran ser un punto para poder llegar a comprometer, pues no solo la banca, sino cualquier otro servicio personal que esté utilizando el usuario, ¿no? Pero bueno, esto es, pues Así una vez es. más, siempre hay que poner sobre la mesa la funcionalidad, como en el caso de WhatsApp o cualquier comunicador instantáneo, contra la seguridad, ¿no? Entonces estamos Claro. ahí contrastando la operación y sus beneficios funcionales contra restringir aquellas cosas de ese canal que pudieran representar un riesgo para la información. Pero bien, respondida. Por supuesto. Gracias, Roberto. Muy bien, aquí hay una que justo era lo que platicábamos, ¿no? Sobre las instituciones, si las instituciones bancarias realizan algún tipo de inspección o es totalmente responsabilidad de los usuarios, que es justo lo que platicábamos, ¿no? Que además Ah, de las instituciones hay muchos otros actores que forman parte de esta inspección. es correcto. Pero bien, ahí esa ya la tenemos respondida, Sí, solamente que pues es complementando que hay otros roles más que también forman parte de la operación,
tienen visitas concurrentes al sitio donde están cada uno de estos nodos, pues van reportando también el estado de los mismos. Pero bien, eso está más que entendido. ¿Qué más tenemos? Perfecto. Hay una más y comentan, ahora que revisamos esta parte de la vulnerabilidad de los cajeros automáticos, el uso de retiro en ventanillas sin tarjeta es más seguro y habría que promoverlo aún más. Pues es bastante práctico, no quiere decir que sea vulnerable. Recuerden, hay como canales intermedios. Pensemos un ejemplo muy sencillo, ¿no, Tania? Oye, pues es que yo desde la banca por internet, que es en mi laptop o en mi computadora de escritorio, yo puedo solicitar que alguien reciba un código a su número celular para que pueda hacer un retiro en una ventanilla o en un cajero. Es completamente válido, ¿no? Especialmente, pues si le quieres dar dinero a algún ser querido que esté por ahí afuera, que no lo tenga cerca, pues ¿para qué estarías compartiéndole una tarjeta, ¿no? Es importante. Pero vaya, creo que este tipo de servicios de retiro sin tarjeta han sido pues muy prácticos, dan como otra nueva ventanilla de conexión entre canales. Ya este ejemplo pues es muy común verlo en bancos a través de la aplicación de banca móvil. Y pues Así es. vaya, no quiere decir que sea más seguro, o sea, tú realmente tienes información de cuáles los expediste, en qué horario, los tiempos de vigencia, puedes revocar esos códigos incluso antes de que los utilicen por si te equivocaste, no tienes que utilizar tu medio físico, por lo cual nadie va a tocarlo, o sea, la tarjeta o cualquier otro tema como el NIP. Entonces, pues realmente se exponen menos secretos, si así lo queremos ver, y pues nos habilita a tener otra funcionalidad de poder hacer llegar un valor sin que necesariamente estemos presentes físicamente. Entonces, no Así es. necesariamente es una mayor vulnerabilidad. Yo creo que es menor exposición para el usuario al final. Claro, exactamente. Son dos opciones y al final también depende del usuario a quién está compartiendo como esos datos, ¿no? O sea, los datos de que puede ir a retirar sin tarjeta y no propiamente o sus credenciales o sus tarjetas. Ujú. Hay una pregunta que tal vez, digo, Roberto, no tengamos contexto, no sé si tú tienes contexto al respecto o que podamos platicar a lo mejor de manera general, y hablan sobre qué se sabe de la vulnerabilidad que explotó B4 en conjunto con la banda de la Riviera Maya en los ATMs de BBVA para saltarse el monto máximo de retiro en efectivo por cajero, presumiblemente truncando los bienes de las tarjetas en donde se sabe que incluso llegaron a extraer hasta 5 millones de pesos en una sola tarjeta utilizando cajeros automáticos. Creo que puede ser otra opción o otro escenario que podemos encontrar más que entrar en detalle de este caso en específico. Me parece que puede ser otro escenario de los que podemos ver en el mercado, ¿no? Pues es que antes de hablar de vulnerabilidades, piensa que quizás nosotros, como una nacionalidad mexicana y el ingreso promedio, ¿no? Y las reglas que tenemos de retiro diario, bueno, oye, pues chance en UDIs pudiera retirar hasta 9,000, 10,000 pesos al día, ¿no? Como persona mexicana, en una cuenta mexicana, en un banco mexicano. Pero oye, ¿qué pasa si recibimos a alguien del Reino Unido, de Canadá, de algún otro país del primer mundo, básicamente? Pues es obvio que a quien le va a preguntar el cajero y la institución financiera, oye, esta persona puede retirar el dinero, o sea, esta cantidad que pudieran ser 20,000 pesos, claro, o sea, pues es que el límite diario allá en esos países es mayor, ¿no? Entonces, obviamente sí se Claro. puede llegar a tener un mayor retiro, a pesar de que uno crea que el límite es tal, ¿no? De 10, ¿no? Pueden ser más, dependiendo de este tipo de escenarios. Ahora, llegamos hacia el punto más crítico, que es, bueno, pensando en que hay otros emisores de tarjetas, ¿no? Y estos de manera sumada no tienen realmente una buena estandarización o bien no están ni siquiera monitorizando o poniendo restricciones de límites diarios, eso es precisamente lo que vamos a estar viendo, ¿no? Pero vaya, no quiere decir que el cajero de la institución del cual se está haciendo el retiro esté mal, más bien es el emisor de la tarjeta que permite estas cuestiones con sus usuarios. Pero vaya, muchos de estos casos, como los que está planteando esta pregunta, tienen que ver con emisores internacionales, como puede ser, digamos, un ejemplo muy curioso, ¿no? Oye, pues es que están haciendo retiros en cajeros que están en Kioto, en Japón, pero resulta que el emisor de la tarjeta, pues es de Angola, ¿no? De cualquier otro Ya, lugar, pero pues resulta, ¿no? Que hasta es un banco que es una filial, ¿no? De este banco en Japón. Entonces, ese tipo de cosas se dan, pero son errores al momento de poner las reglas de negocio, básicamente. Pero bien, Tania, claro. va por ahí la respuesta, de, pues una vez más, un producto o canal como pudiera ser mi plástico de crédito débito, termina abusándolo, pero en otro canal completamente diferente, como es el Diferente. caso de los cajeros. Ujú.
Pero vaya, el que pierde es completamente, el usuario y la institución emisora, no el dueño del cajero como tal. claro. Ok, pues muchísimas gracias, muy claro, Roberto. Hay otra pregunta más respecto a la grabación de este webinar. Les pedimos estén al tanto de los sitios tanto de HCBC como de Metabase, específicamente si también están interesados en cursos que MetabaseQ imparte, les pedimos que ingresen a los sitios, al sitio oficial de Metabase para que puedan revisar la lista de cursos de capacitación que ellos manejan, la verdad, muy, muy interesantes y están a disponibilidad de todos los usuarios. Creo que son todas las preguntas que tenemos, Roberto, hasta ahora. Me parece contestamos todas, salvo alguien más en la audiencia se anime a hacernos otra pregunta. Si no, pues creo que cerrar fue un gran tema. Roberto, muchísimas gracias por tu tiempo, por toda esta explicación que nos diste. Ahora tengamos los ojos más abiertos cada que utilicemos un cajero automático, pongamos más atención en lo que estamos viendo y utilizando e invitarlos para nuestra siguiente sesión, que es el próximo 20 de agosto a las 10 de la mañana. El tema que vamos a platicar es acerca de Cloud Security, construyendo barreras inviolables, perdón, en la nube. Entonces, creo que es un gran tema también. Poco a poco vamos armando, generando ese link entre un tema y otro pues bueno, los esperamos entonces en la siguiente sesión. Roberto, no sé si quieras darnos un cierre final en este caso. Pues básicamente agradecerles a todas y todos por su asistencia. Definitivamente hay que estar siempre al día, a pesar de que muchos de los ataques que vimos son repaso histórico, pues no está de más conocerlos de manera cultural. Y una vez más, aquellas cosas que nos sirvan para poder protegernos y estar mucho mejor con nuestra información, con nuestros activos, pues qué mejor. Siempre son cosas bienvenidas. Eso sería todo de este lado, Tania. Muchísimas gracias, Roberto. Gracias a todos los que se sumaron el día de hoy con nosotros. Los esperamos, como ya les comentaba, en la siguiente sesión y que tengan un excelente día.